Saludos, Dios le bendiga. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre la reducción de resistencia en serie y paralelo. Cuando nosotros encontramos elementos electrónicos, por ejemplo, las resistencias tengan una conexión en la que un elemento va seguido del otro, pues decimos que esos elementos se encuentran en serie. Ahora, un circuito en serie debe tener un lazo cerrado, es decir, que las ramas que componen el circuito deben estar cerradas. Es decir, todos los elementos deben estar interconectados entre sí sin tener un terminal de ellos al aire. Entonces, para que se convierta en un circuito en serie, pues vamos a colocar aquí una fuente de voltaje y entonces vamos a poner esta resistencia acá y solamente como por poner un ejemplo, aquí estaríamos hablando efectivamente de un circuito donde todos los elementos se encuentran en serie porque cada elemento se encuentra conectado uno seguido del otro. Entonces, cada elemento de los que están allí comparten un terminal. Entonces, esta resistencia que nosotros vemos aquí están conectadas en serie. Este sería un circuito en serie completamente. Vamos a ponerle nombre. A este le podemos llamar R1, a este le podemos llamar R2, R3 y R4. Esta sería la fuente de voltaje, la fuente de poder que alimenta el circuito. Y para este caso, los circuitos en serie, nosotros podríamos reemplazar esas cuatro resistencias por una sola. Es decir, que si nosotros tuviéramos que revisar a ver qué resistencia eléctrica ve la fuente desde sus dos terminales, estaríamos viendo algo así. Esta fuente no ve cuatro resistencias, ve una resistencia total, que sería la suma de las cuatro, pero esta suma va a depender de ciertos fundamentos electrónicos. Entonces, entre estos dos terminales, la fuente va a haber una sola fuente, una sola resistencia total, que se le llama R equivalente. Entonces, para este circuito, vamos a llamarle R equivalente a la suma de todas las resistencias. Para este caso, sería la resistencia R1 más la resistencia R2 más R3 más R4. Si hubiera más resistencia, hasta la última posible en este caso, en los circuitos en serie. Ahora, ¿de dónde sale esto? Pues sale del aplicar una malla precisamente en este circuito. Miren que este es un circuito en serie, podemos aplicar una malla. Si nosotros hacemos una malla en ese circuito, veríamos lo siguiente. Estaríamos viendo la fuente de la sumatoria de las fuentes de voltaje que hay ahí, solamente sería la fuente de poder, es igual a la sumatoria de los voltajes que caen en cada una de las resistencias que están allí. Aplicando ley de Ohm sería R1 por la corriente. Recuerden que la corriente que fluye a través de un circuito en serie es la misma para cada uno de los elementos. Estaríamos hablando entonces de la resistencia 1 por la corriente, ese sería el voltaje que cae sobre R1, más R2 por la misma corriente, más R3 por la misma corriente, más R4 por la misma corriente. Esa es la sumatoria de todos los voltajes que caen en cada uno de los elementos que están conectados en serie junto con la fuente de voltaje. Entonces, si nosotros aplicamos ley de Ohm a la fuente de voltaje, ¿qué es lo que está viendo la fuente de voltaje? Está viendo una resistencia equivalente multiplicada por la corriente total del circuito. Entonces, esto lo podríamos visualizar de esta forma. Vamos a escribirlo mejor así. Sería R equivalente por la corriente total que fluye por todos los elementos del circuito, que en un circuito en serie es la misma. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo que estas corrientes son los mismos términos, un factor común y se van a cancelar. Es como si dividiéramos a ambos lados de la ecuación entre y. Se van a cancelar las y. ¿Y qué nos va a quedar? Nos va a quedar R equivalente igual a R1 más R2 más R3 más R4. De allí viene el resultado de investigar, de indagar cuál es la resistencia equivalente, la resistencia total que puede ver la fuente de voltaje desde sus dos terminales, positiva y negativa. Entonces, aquí ya tenemos esa información. Ahora, para un circuito puramente en paralelo, ¿qué debemos tener en cuenta? Bueno, vamos a ver el circuito en paralelo. El circuito en paralelo tiene las siguientes características. Estaríamos hablando, por ejemplo, de una fuente de voltaje que está conectado
por ejemplo, con una resistencia completamente en paralelo porque sus dos terminales están en contacto con las dos terminales de la resistencia. Vamos a poner otra resistencia aquí, vamos a poner otra resistencia acá, vamos a dejarla hasta 3 resistencias, pero esto aplica para n resistencias. Listo, entonces vamos a llamarle esta R1, a esta le vamos a llamar R2, a esta le vamos a llamar R3 y a esta le vamos a llamar fuente de voltaje. Entonces, ¿qué es lo que pasa en un circuito en serie? ¿Qué debemos tener en cuenta? En un circuito en serie, perdón, en paralelo, ya aquí lo que vamos a hacer es analizarlo por nodos, no por mallas, sino por nodos. Entonces, vamos a ver que en este nodo que está aquí, que es este mismo que está acá, ¿verdad? Es lo mismo. Vamos a ver que viene una corriente de la fuente, viene una corriente de la fuente, ¿cierto? Y cuando llega aquí, baja por cada una de las resistencias. Eso es lo que pasa en un circuito en paralelo. Ahora, ¿pero qué sucede en un circuito en paralelo? Un circuito en paralelo ocurren varios aspectos importantes a tener en cuenta. Así como el circuito en serie tiene sus características fundamentales, el circuito en paralelo también. El circuito en paralelo, vean, la fuente de voltaje tiene su terminal positivo y su terminal negativo. Para una fuente de voltaje que está en paralelo con una o más resistencias, pues en cada una de las resistencias van a obtener la misma diferencia de potencial, la misma tensión, es decir, el mismo voltaje. Entonces, el voltaje que va a caer en la resistencia 1 es el mismo voltaje de la fuente de poder. En R2, el mismo voltaje de esa fuente. Y en R3, el mismo voltaje de la fuente. Eso es lo que ocurre de manera particular en un circuito en paralelo. Ahora, si nosotros aplicamos nodos, vamos a obtener las corrientes que entran, ¿verdad? Van a ser igual a las corrientes que salen, ¿cierto? Entonces, eso es lo que ocurre en un circuito en paralelo. Tengámoslo aquí, sumatoria de las corrientes que entran al nodo son la sumatoria igual a la sumatoria de las corrientes que salen de ese nodo. Ahora, si aplicamos entonces esa ley de nodos, vamos a obtener lo siguiente. Vamos a obtener que la corriente que entra sería la corriente de la fuente, debe ser igual, que es la única que entra al nodo, debe ser igual a las corrientes que salen. Entonces, la corriente que sale para la resistencia 1, la corriente que sale para la resistencia 2 y la corriente que sale para la resistencia 3. Aplicando ley de Ohm en cada uno de estos elementos, la corriente de la fuente sería igual al voltaje de esta misma fuente dividido entre la resistencia total que ve esa fuente desde sus dos terminales, una resistencia total. Eso es aplicando ley de Ohm vamos a ver eso. Entonces, igual a la corriente 1, es decir, el mismo voltaje de la fuente dividido entre la resistencia 1, más la corriente de la resistencia 2 sería el mismo voltaje de la fuente dividido entre la resistencia 2. Y así sucesivamente todos los elementos que estén conectados en paralelo en ese circuito. Aquí nos estamos encontrando otra situación. Nos estamos encontrando de que en los numeradores hay un factor común, el voltaje B sub S. Entonces, si nosotros dividiéramos en cada uno de los términos de la ecuación entre B sub S, ¿qué vamos a encontrar? Que se van a cancelar estas B sub S, estas fuentes de estos voltajes de la fuente. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar 1 sobre R equivalente, este sería la equivalente, perdón, 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Y esto que ustedes ven aquí, entonces sería efectivamente la aplicación de esta fórmula para obtener la resistencia equivalente dentro de un circuito que sea paralelo. Ahora, nosotros vamos a analizar circuitos mixtos, donde hay configuraciones, en el circuito hay una parte que está en serie y otras que están en paralelo. Entonces debemos seguir siempre esta misma lógica. Los elementos que estén en serie, las resistencias que estén en serie, pues se suman de esta manera, como lo estamos viendo aquí, y las resistencias que estén en paralelo las vamos a sumar de acuerdo a esta fórmula como la estamos viendo acá. Entonces, veamos ejemplos, ya para circuitos en serie y paralelo, porque es lo que nos corresponde entonces a nosotros
investigar. Veamos en el siguiente video ejemplos.